Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a ir tocando otros temas porque sí, está muy bien conocer todo lo que hace Leticia, pero también pasan otras cosas fuera de lo que ha hecho Leticia, aunque seguiremos hablando un poquito sobre ella. Pero vamos a hablar sobre uno de los casos más comentados ahora mismo en España. Vergonzoso no, lo siguiente, el caso de Antonio Tejado, que imagino que estáis un poquito al día, pero vamos a hablar de todas las claves de este caso y también de ese tiempo que estaría posiblemente Antonio Tejado en prisión. Si no lo sabéis, si no lo conocéis, que lo dudo, os pongo un poquito en antecedentes. María del Monte sufría un robo el pasado 24 de agosto cuando estaba en su casa junto a su mujer. Ellas estaban durmiendo, era bastante agresivo la manera en que entraron a robar, todo lo que se llevaron porque fue un botín descomunal, muchos relojes, muchas joyas, dinero fue quizá lo que menos se llevaron porque, como ella bien dijo, no suelen tener dinero en efectivo, pero más o menos ese botín ascendería a alrededor de 650.000 euros, lo que finalmente se llevaron los ladrones. Después de esto, se ha conocido que su sobrino, con el que sí que es verdad que ha tenido una relación de altibajos, Antonio Tejado, se conocía que era detenido. Además, la Guardia Civil entró de una manera en su casa que yo creo que lo tenían muy claro. Le han estado haciendo escuchas en el teléfono, le tenían el teléfono pinchado para poder tener pruebas. No ha sido él como tal el que ha entrado en casa de su tía a robarle, pero sí que ha sido el que les ha dado toda la información a esos ladrones para que entraran. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora. Finalmente Antonio Tejado está en prisión, tal y como lo detenían. Pasaba, como sabéis, se suele hacer esa noche en el calabozo, al día siguiente pasaba a disposición judicial, hablaba con el juez, no quiso declarar, algo que eso pues no le exime de responsabilidad. Yo creo que cuando tú no has hecho algo, declaras y cuentas realmente tu versión, pero la verdad es que está muy pillado, tienen suficientes pruebas. Además que hay que tener poca vergüenza para hacerle esto a un familiar además que te ha ayudado en muchísimas ocasiones, porque Antonio Tejado la verdad es que ha llevado muy mala vida, además contado por él mismo. Ha sido marido, si no lo sabéis, de Chayo Moedano, de Rosario Moedano, y ha estado también con diferentes parejas con las que siempre ha terminado mal. Y además hemos estado escuchando también esta pasada semana, cuando conocíamos todo esto, a su anterior mujer, a la última, con la que además tienen una hija en común que ahora mismo tiene 11 años, que la pobre pues se está enterando absolutamente de todo. Y además él tenía la poca sangre fría que después de que sucediera ese robo en casa de María del Monte, él iba a verla, a visitarla, que es algo muy normal en un familiar, pero le llevabas un regalo, un perrito. Pero claro, ese perrito encima, yo creo que no sé si era como cachondeo, tiene que ver con ese grupo que entraba en la noche antes a robar en casa de su tía. Que ese perro, pues como os digo, es de un criadero de una de las que integran esa banda, porque es una banda criminal. Vamos a ver qué es lo que le va a suceder a Antonio Tejado. Ahora mismo, como os digo, ya está en prisión, lleva una semana. Además, algo que llama mucho la atención es que está en prisión sin fianza y comunicada. Eso quiere decir que puede hablar con sus abogados, que puede tener visitas, pero no le han impuesto una fianza, por lo que no puede bajo ningún concepto salir de prisión ahora mismo. Aquí tenemos esa descomunal parte del botín que fue vendida tan solo horas después de ese asalto, porque como os digo, les robaron muchísimas cosas. En la madrugada del 24 de agosto de este pasado año, María del Monte vivió uno de los peores momentos de su vida. Además, ella misma, al contar lo que este pasado viernes estuvieron en los juzgados, pues ellas ya han tenido que acudir ante ese juez para explicarle al juez qué es lo que sucedió aquel día. Ellas han contado que además hubo bastante agresividad, algo que se estaba diciendo que una de las
cláusulas que había puesto Antonio Tejado para que se robara en casa de su tía era que por favor no les hicieran nada de daño, y ellas han contado que de eso nada, que fueron muy agresivos, que incluso son unos ladrones que te amenazan con matarte si no haces lo que ellos dicen. O sea, imaginaos, menudo momento tuvieron que vivir ellas dos. Y es que los últimos años han sido especialmente difíciles para ella, no solo por ese robo, sino porque además ha fallecido sus padres. Su padre fallecía por el COVID-19 y después moría su madre. A todo esto se le ha juntado ese robo en su casa de Sevilla, que además ha terminado, pues claro, destrozando cuando se ha enterado que su sobrino, uno de sus sobrinos, pues es el cabecilla, el que ha planeado todo ese robo. Una semana después de que hayan detenido a Antonio Tejado, está investigado, como os digo, por presunto autor intelectual de ese robo, que se ha conocido más detalles. Claro, una vez que ya están en ese juicio que va a empezar seguramente dentro de un tiempo, pero ahora están esas pesquisas, todo lo de la policía pues está saliendo un poco a la luz para que los medios digitales pues puedan hablar sobre todo el tema y darlo a conocer exactamente lo que ha pasado. Pues a través del Diario de Sevilla lo que nos cuentan es lo que se vendió tras robarle a ella. Una cantidad de 48.000 euros se consiguió con una parte que le robaron a María del Monte. La Guardia Civil además ha corroborado esta venta a raíz de diferentes escuchas telefónicas, como os he dicho al principio del vídeo, que tenían los teléfonos pinchados para escuchar esas llamadas. Unas ventas que además se hicieron unas horas después de robarle, o sea que seguramente ya tendrían esas piezas vendidas. Esa parte del botín se vendió en la tarde del 25 de agosto, fijaos. No habían pasado ni 24 horas desde el robo, que eso ya estaba vendido. En esas llamadas, según explica la Guardia Civil, hacían referencia a el recuento y transformación o preparación de las joyas y otros efectos para poder ser vendidos a terceros. Aunque no dijeran tengo el reloj de María del Monte, pues estaba claro a lo que se estaban refiriendo, porque esas escuchas pues ellos ya hace un tiempo que estaban pendientes de esta banda, porque son los mismos supuestamente que han robado también en casa de Sergio Ramos. No se sabe si Antonio Tejado ha tenido algo que ver, pero sí que se sabe que ha tenido algo que ver en el robo de la casa de su tía. El día que los agentes detuvieron a Antonio Tejado, que fue el pasado 10 de febrero, encontraron en su casa muchos fajos de billetes, muchas joyas y un mantón de Manila. Claro, blanco y en botella. ¿De quién era el mantón de Manila? De su tía. El valor de todo lo que han robado en casa de María del Monte asciende a 650.000 euros. Tanto ella como su mujer guardaban en la caja fuerte muchísimas joyas que además habían sido compradas con ahorros suyos, evidentemente a modo de inversión, como relojes, y también tenían unas herencias de las madres de ellas, de Inmaculada y de María del Monte. La cantante era una gran coleccionista, que seguramente seguirá siéndolo, aunque imaginaos, pues ahora a mí me daría miedo hasta salir con un reloj a la calle. Por fortuna se ha recuperado bastante de esos relojes que ellas tenían. Aproximadamente se han recuperado unos 30 relojes de los que les robaron, y ahora mismo se enfrenta a diferentes delitos: robo con violencia y pertenecer a una banda criminal, cuyas penas pueden elevarse hasta un máximo de 6 años de prisión. María del Monte ha subrayado en los últimos días que confía en la presunción de inocencia. Claro, imaginaos en qué tesitura se encuentra ahora mismo María del Monte, y lo que hacía pensar en la posibilidad de que diera un paso atrás y no continuara con la denuncia, pero no. Además ha contratado a un abogado muy bueno para defenderla, porque además se ha presentado como acusación particular. Ha dado dos pasos: la ratificación de la denuncia. Dice ella textualmente: quiero que nos entendáis y quiero que penséis que si no me paro en la puerta de mi casa es porque ahora todo esto está en manos de una instrucción, cuyo veredicto se está a punto de determinar.
Os pedimos que nos ayudéis a recuperar nuestra vida y eso pasa por salir de casa con comodidad. Imaginaos cómo tienen la puerta de su casa. Sigue diciendo a la prensa: sabéis el respeto que os tenemos y por eso estamos aquí. No hemos querido escondernos de nada ni de nadie. Ella, junto con Inmaculada, están intentando sobrellevar esto de la mejor manera posible, pero tiene que ser bastante complicado. Datos claves sobre el caso de Antonio Tejado. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión? Ya más o menos os he dicho que esta pena podría ascender a los 6 años. Esta banda a la que supuestamente pertenecía Antonio Tejado, ya sabéis, hasta que no hay un juicio hay que decir supuestamente, es una banda que se dedicaba a robar en domicilios con violencia y también con intimidación en el marco de la operación Afghena, que es como la han llamado judicialmente. Después de prestar esa declaración que no ha declarado, pues Antonio Tejado ha pasado a esa prisión provisional sin fianza, de la que hemos visto a su madre este fin de semana, como acudía a verlo, que la hemos visto llorando, que también tiene que ser complicado para ella, porque no deja de ser su hijo, aunque sea muy fuerte lo que supuestamente ha hecho. La prisión provisional solo puede ser decretada por un juez, como así ha sido, y se trata de una medida cautelar que priva de libertad a la persona sospechosa con el objetivo de evitar ciertos riesgos mientras avanza este caso. Es importante tener en cuenta que durante este periodo, que no puede ser superior a los 2 años en función de la pena de ese delito que supuestamente habría cometido, y la investigación, como ya os he dicho, sigue su curso y todavía se está trabajando con indicios. Y estos tendrán que ser probados durante el juicio, evidentemente. Solo con esas escuchas que ellos tienen, yo creo que es más que suficiente. Es más, esas cosas que Antonio Tejado tenía en su casa que ha podido incautar la Guardia Civil, pues son otras pruebas. ¿De dónde va a sacar esos fajos de billetes si ahora mismo Antonio Tejado no hacía absolutamente nada? Además que tenía, como ya habéis visto, un mantón de Manila. Dudo que alguien le haya regalado eso a Antonio Tejado. Quizá lo hubiera vendido para tomarse un poco de agua con misterio, que él mismo ha contado que en ese aspecto pues lleva unos años bastante mal. Como no puede ser de otra manera, todo está regulado por ley. Se trata de una situación en la que el acusado puede solicitar revisión y el juez puede aplicar modificaciones o suspenderla, algo parecido a lo de Dani Alves, que por muchas veces que ha pedido salir en esa de prisión mientras llegaba el día del juicio, pues se lo han denegado. Pues imaginaos, Antonio Tejado pues puede ser exactamente igual. Las personas sospechosas para las que el juez adopta esta medida no están condenadas. Lógicamente mantienen en todo momento el derecho a la presunción de inocencia hasta que llegue el día de ese juicio y únicamente podrá darse una prórroga de ese encarcelamiento si está justificado que no se han podido dar ciertos plazos. La Fiscalía les explica a este medio digital, que es Lecturas, que el juez ha podido acordar prisión provisional para Antonio Tejado al considerarlo presunto autor intelectual. Vamos, que es uno de los cabecillas, por no decir que es el que les ha dado la información y es el principal autor intelectual de ese robo en concreto, porque no pueden demostrar que en otros pues haya participado, ya que, como se ha visto, no es una medida que pueda adoptarse a la ligera, ni mucho menos, porque es sin fianza. Es algo que es lo que más ha llamado la atención. Estamos hablando de privar la libertad de alguien durante un tiempo y en este caso se dan los fines y no existe otra medida menos gravosa. Que esto lo tenían bastante claro para que él no pudiera eliminar pruebas para ese juicio. Lo que van a hacer ahora es proteger esa investigación y sobre todo la instrucción del caso, y se recuerda que acaban de llegar a las manos del juez con esos indicios en los que se acuerda esa medida cautelar de prisión provisional, pero para ello hay que solicitarlo, razonarlo y motivar esa decisión, algo que seguramente continuará siendo así. Con esta medida también se protege la investigación, de tal forma que él, aunque sí que es verdad que puede recibir visitas, pues no pueda deshacerse de esas pruebas que son cruciales. Seguramente puedan producirse más detenciones o se puede levantar el secreto de sumario y hay que agotar esas medidas para evitar fugas de información. Claro, imaginaos si él está fuera de prisión
y puede hablar con los que todavía quedan fuera de esa banda, porque como bien nos han dicho, no están todos detenidos. No obstante, se recalca que al estar en el inicio de todo esto, nos movemos en la fase de indicios y eso se convertirá o no en pruebas durante ese juicio cuando llegue. Antonio Tejado ya ha pasado esa primera semana en prisión y aquí nos explican un poquito de su día a día, de esas lágrimas en esa visita de su madre. Este pasado 9 de febrero se veía la luz, la noticia que todos estaban hablando, porque Antonio Tejado era detenido por ser presunto autor intelectual del robo de diferentes viviendas, porque no tienen claro si solo ha sido la de su tía, y aquí nos explican ese día a día. Durante estos días han sido muchas las noticias que se han publicado sobre Antonio Tejado y se ha explicado paso a paso cómo se gestó, incluso se han visto imágenes de ese robo, porque María del Monte tiene cámaras instaladas en su casa. Y también han tenido especial relevancia la actitud de Antonio Tejado, algo sobre que las autoridades investigadoras tenían constancia y que ha facilitado la detención, debido a que existen detalles que solo podían conocer los más íntimos, a María del Monte y a su mujer. ¿Y quién era? Pues Antonio Tejado. En cualquier caso, Antonio se le detenía, como ya sabemos, este pasado viernes 9 de febrero. Está ahora mismo en prisión provisional, además se ha negado a declarar ante el juez y su primer día en prisión lo ha sobrellevado como ha podido, ya que no es una situación que a nadie le guste, lo que claro, cuando haces algo de esta magnitud, pues te expones a que te pueda pasar algo así. Desde los diferentes programas en los que han ido añadiendo diferente información, pues dentro de lo que se podía imaginar que defendía en todo momento él su inocencia, porque además de no declarar, él dice que él no es culpable de nada, algo que también dice la familia, incluso su última mujer, que lo está hasta defendiendo, que dice que bueno, que él igual no ha sido, que hay que respetar la presunción de inocencia. Sí, es verdad, hay que respetarla, pero hay cosas como que la Guardia Civil entre, como entró en su casa ese 9 de febrero, que si no lo tienen claro, yo creo que no lo hacen. Esos primeros días en la cárcel de Antonio Tejado tiene que adaptarse, como todos ya sabemos o nos imaginamos, a ese funcionamiento de la prisión, pero vamos a lo que más nos interesa. Cuenta con un preso de confianza que no se separa de él, como suele ser habitual cuando todos los presos entran por primera vez en una prisión, y además le asesora en todo momento para que su estancia pues sea lo más tranquila posible, sin meterse en líos, sin meterse en problemas, a pesar de no ser un centro penitenciario conflictivo. Está ahora mismo en Sevilla 1. En este módulo está ahora mismo, es el de respeto, y se va a habituar a las diferentes actividades que hay dentro de prisión junto con este preso de confianza. Con el paso de los días, Antonio está teniendo ciertos problemas para dormir. Esto lo explica Quique Calleja a través del programa de Telecinco Vamos a ver. Y ello le habría llevado a acudir en diferentes ocasiones a enfermería para recibir algún medicamento para poder conciliar el sueño. Quique Calleja añade que a pesar de estas dificultades, pues se está refugiando en la lectura y le había pedido a sus familiares que le llevaran algún libro para poder pasar el tiempo allí dentro. Además, también participa en diferentes actividades culturales, deportistas y académicas a las que te puedes apuntar cuando estás en prisión. Como cualquier preso, Antonio puede recibir las visitas y llamadas telefónicas y lógicamente estas las utiliza pues para ponerse en contacto con su madre, porque ahora mismo pues no tiene pareja conocida. La última pareja que tenía la dejó, como bien nos ha explicado su última mujer, y su madre es un poco su altavoz, la que habla un poquito con los medios, habla poco, lo está llevando bastante mal. Además, habla también con su hermano Chema o con otros miembros de la familia que se encuentra en ese domicilio cuando hacen esas llamadas. Es la forma de seguir manteniendo el contacto con ellos. El contenido de esas llamadas no ha trascendido, pero como os podéis imaginar, también son escuchadas para ver
si cuenta algo que no debería. Por ello, este fin de semana las miradas estaban puestas en ese centro, en Sevilla 1, para ver quién iba y quién no, porque eran las primeras visitas que podía recibir, y la madre de Antonio Tejado, y a su vez cuñada de María del Monte, ha acudido por primera vez a ese centro penitenciario para ver a su hijo. También llegaba con Samara, la última pareja conocida de Antonio Tejado, la que os acabo de decir que según su última mujer le dejó hace poco, y a la salida de ese centro pues se ha podido ver a la madre de Antonio Tejado totalmente abatida, incluso pedía lógicamente respeto, que lo ha dicho en varias ocasiones, a la prensa, e indicaba que no tenía ganas de nada dadas las circunstancias, que es bastante entendible también. En ese momento es cuando se dirige a uno de los bancos a realizar una llamada telefónica y se le puede ver cómo se le caen las lágrimas en el momento que está hablando por teléfono, y no obstante, desde la familia pues prefieren mantenerse en silencio y seguir respetando esa presunción de inocencia, a pesar de que cada vez pues vayan apareciendo más datos y más pruebas de que apuntarían a que Antonio Tejado pues sí, que efectivamente parece que ha sido el autor de este robo en casa de su tía. No sé vosotros qué opináis, os he intentado dar toda la información que ahora mismo hay, todo en un solo vídeo. Poco a poco pues iremos también hablando sobre este tema, que espero que os guste, me lo podéis dejar en comentarios. Si también queréis que hable de algún otro tema que os pueda resultar interesante, pues bueno, vamos dándole variedad al canal, que me lo estáis pidiendo algunos, y espero que os haya gustado. Me podéis dejar todos vuestros comentarios, opiniones, vuestros me gustas, y nos vemos en el próximo vídeo.